Jenny Gabriela, mejor conocida como Gaby en Estados Unidos, es de mis mejores amigas y aceptó hablar sin pena alguna. Así que gracias, querida amiga, por aceptar esta invitación. Ay, gracias por invitarme. Estoy demasiado emocionada. Yo estoy muy emocionada porque, o sea, lo quiero decir ya de una. Genis es de mis amigas como más completas porque ella hace como de todo un poco. Primero, ¿dónde vives? ¿Qué estudiaste? ¿Y desde cuándo estás en donde estás viviendo? Eh, bueno, ahorita vivo en Sunrise, Florida, que es como a 35 o 40 minutos al norte de Miami. Y la historia de cómo llegué aquí es muy interesante porque yo me vine de Venezuela en el 2012, full time desde el 2012, ya en el 2011 iba y venía, pero en el 2012 ya estaba residenciada aquí porque comencé a estudiar en la universidad, aquí en una ciudad pequeñita que se llama Boca Ratón, un poquito más hacia el norte de donde vivo ahorita. Y allí estudié comercio internacional con una especialización en ciencias políticas. Yo en realidad nunca me imaginé que estudiaría algo así y que en realidad no lo iba a practicar, porque en realidad nunca ejercí esa carrera, Bueno, pero sí me nunca es tarde, pero por tarde. ahora no lo has hecho. Exacto, todavía no lo he hecho y la verdad es que sí me ayudó muchísimo todo lo que aprendí en la universidad, en la carrera que ejercí, que fue, y en ciertos aspectos todavía es el periodismo. Eh, y bueno, nada, estudié comercio internacional, no ejercí, pero igual es una carrera que me encanta y que si pudiera volver a escogerlo, lo haría. Yo, o sea, voy a esto, o sea, te quería preguntar eso, porque a mí tu trabajo me parece actualmente uno de los trabajos que yo siempre he querido hacer, me identifico mucho con lo que hiciste, y tengo que decir que, bueno, Genis fue a Rusia. Fue- Genis fue al Mundial de Rusia y o sea, a mí me emociona muchísimo eso, porque claro, o sea, es un lugar completamente ajeno a nosotros, a una experiencia que ella capaz no tenía ningún tipo de idea de lo que iba a hacer. Entonces cuéntanos, o sea, ¿cómo llegaste a ir a Rusia? El cuento de Rusia es muy interesante porque desde chiquita, desde que estaba en el colegio, yo quise evitar todas las carreras y todas las áreas profesionales que me exigieran comunicarme mucho en inglés, porque estando en el colegio, cuando yo me fui del colegio venezolano, María Auxiliadora, donde estudiamos nosotras, al colegio internacional, a mí me fue súper mal en la clase de inglés, que es como decirte castellano en un colegio venezolano. Claro. Y yo dije, más nunca voy a estudiar algo de comunicación donde tengan que hablar, escribir, hacer muchas cosas en inglés porque soy malísima. Entonces, claro, me vine a Estados Unidos y estudiando comercio internacional, yo había hecho radio en Venezuela antes de venirme para acá, comencé a hacer cosas como de voluntaria en la radio de la universidad. Y pues ahí eso me llevó a una pasantía en una empresa que se llama iHeartRadio aquí en Estados Unidos. Y esa pasantía me llevó a Telemundo, que ahí estuve como más o menos como 4 años. Y en Telemundo me ofrecieron la oportunidad de cubrir el Mundial FIFA 2018 desde Rusia por 2 meses, casi 3 meses, Increíble. con el show de la mañana que se llama Un Nuevo Día, que fue, diría yo, la experiencia más maravillosa que me ha tocado profesionalmente en términos de entretenimiento, de diversión. Yo después ejercí periodismo haciendo noticias como tal, y eso también me encantó, pero en términos de entretenimiento y deportes, esa fue la experiencia más maravillosa. Y la verdad es que cómo llegué Y ahí, la verdad, también, y también la que salió también, o sea, de tu zona de confort, digamos. sí, Porque, porque yo venía de hacer contenido digital, o sea, yo escribía mucho y editaba muchos videos, pero en ese momento mi jefe me dice, Gaby, necesito que vayas a Rusia a cubrir esto para Un Nuevo Día, pero necesito que estés en frente de cámara. Y yo, yo no sé, ¿sabes? Yo no sé qué me estás pidiendo, no sé, pero sin pena alguna dije, ok.
yo lo hago. Estaba súper agradecida y todavía lo estoy con él, seguimos en contacto y la verdad es que le agradezco muchísimo esa oportunidad porque me cambió mucho y de esa oportunidad salió mi pasión por contar historias más hacia el lado periodístico, que Exacto. fue donde seguí mi carrera después de eso. Y Pues, y el segundo, o sea, no el segundo, porque tú hiciste cubriste muchísimos eventos y noticias y todo, pero otra de las cosas que también fue una experiencia maravillosa fue que fuiste al evento que hubo en Cúcuta para Venezuela. Y también, o sea, ¿cómo llegaste también a tener esa experiencia? ¿Fue con el mismo jefe? ¿Les importó que no estuvieses graduada de periodismo, de comunicación, o eso nunca influyó? no, yo creo que la verdad es que eso nunca fue un obstáculo para mí, o por lo menos desde mi punto de vista. No sé si desde el punto de vista de algún jefe quizás eso jugó en contra de mis posibilidades, pero yo nunca lo vi como un obstáculo y lo bueno del periodismo, sobre todo en Estados Unidos, es que uno aprende mucho mientras vas. O sea, mientras tú vas practicando tu escritura, la forma en la que cuentas historias, más te conviertes en periodista. Y obviamente hay mucha gente que no está de acuerdo quizás con esa opinión que te estoy diciendo, porque estudió periodismo y porque son periodistas de no solamente de profesión, sino de vocación y de muchos años, pero yo sí me consideraba periodista. Y la forma en la que yo llegué a hacer eso es una historia muy loca porque la empresa no estaba necesariamente pensando en que tenía que mandar a alguien a cubrir ese evento para digital, porque yo trabajaba para digital. Sí habían algunos corresponsales que lo iban a cubrir para el aire. Claro, para la televisión, o sea, Exacto. Entonces, tú lo sabes, yo crecí en Venezuela súper en el área político. Mis papás siempre fueron activistas, yo me convertí en activista y siempre lo quise hacer. Y pues Venezuela me importa mucho, la verdad, porque es donde crecí, donde nací, donde está mi familia. Y en ese momento yo le escribo a mi jefa un email como a las 4 de la mañana, como a las 5 de la mañana un día: jefa, mira, va a pasar esto. Era otro jefe en ese momento. Va a pasar esto y tal, y yo creo que yo puedo ir a cubrirlo para las redes sociales de una manera más visual, de una manera más entre la gente, como en la claro. calle. Y ella me respondió, primero, algo así como que tú no duermes, como que... Como que son las 4 de la mañana, ¿qué haces escribiéndome? Pero era porque yo estaba trabajando para un nuevo día, y un nuevo día me tenía que parar como a las 4 de la mañana para estar en el set a las 7, a las 6. Claro. Entonces, ella primero me dijo, déjame hablarlo con la jefa de ella, y yo te digo. Ella me dijo 2 días antes del evento, dale, estás aprobada para ir y tal. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo se me ocurrió? Yo no sé cómo se me ocurrió. Sin pena alguna, usted le escribió a su jefa. Como que, jefa, ¿puedo ir a cubrir esto? Entonces, ¿sabes? Total. Mi niñita emocionada. Y pues me aprobaron y en ese momento ya todos los hoteles se habían agotado, todos los vuelos estaban no sé qué, no sé cómo carajo llegué, pero llegué. Y fue una de las historias más emotivas que cubrí. Cuando sonó el himno nacional en Colombia, estando en Colombia, y estás parada del lado de Colombia viendo literalmente las montañas de Venezuela, es un sentimiento súper raro, pero entendía que yo estaba ahí para contar esa historia y que Claro. es un privilegio y una gran responsabilidad ser periodista, sobre todo en estos días, en estos años de conflicto para países como Venezuela. Total. O sea, yo creo que llegando como una conclusión en tu ámbito laboral, creo que o sea, saliste de tu zona de confort completamente. O sea, completamente. Y es admirable, porque uno no te graduaste de eso y fuiste como que aprendiendo a medida que fuiste creciendo. ¿Cuánto tiempo Sí. trabajaste en Telemundo? Yo estuve en Telemundo casi 4 años. Si no estuve 4 años, yo comencé en noviembre del 2015 y me fui en septiembre del 2019. Y ese cambio, o sea, porque todos los cambios entran, todos entramos en un hueco, porque nuevamente salimos de la zona de confort. O sea, ¿cómo abordaste eso? O sea, ¿qué aprendizaje
o qué herramientas buscaste como para abordar y decir, mira, estoy saliendo de un trabajo que, como ven, ha sido una trayectoria muy buena, estoy saliendo de un trabajo para crecer profesionalmente, pero ¿cómo, o sea, qué agarraste? ¿Qué herramientas dijiste, bueno, necesito de esto como para sobrellevarlo? Sí, yo en el tiempo que estuve en Telemundo tuve muchas posiciones. En realidad mis jefes confiaron siempre mucho en mí, o sea, me dejaban mucho la responsabilidad, aunque yo no fuese periodista de título. Confiaban mucho en mí y yo hice entretenimiento, hice especiales como los Latin American Music Awards, como los premios Billboard, hice Un Nuevo Día, que es el show matutino, y al final hice más o menos un año de noticias, estando con Noticias Telemundo. Y con Noticias, la verdad es que desde que yo llegué a Telemundo, yo siempre dije que yo quería hacer noticias. Y en ese momento, cuando me dieron la oportunidad, justo después de ir a Cúcuta, que la jefa de mi jefa dijo, bueno, obviamente esta niña quiere hacer noticias, Claro. entonces póngala a hacer noticias. Vamos a ver qué tiene. Exacto, y hice noticias, no me acuerdo si fue casi un año, fueron como 10 meses, algo así. Y estando en noticias, cubrí muchas cosas que me impactaron mucho a nivel profesional porque me enseñaron mucho a contar historias, pero también me impactaron mucho a nivel personal, sobre todo la de Cúcuta. Y llegaba un momento en el que ya emocionalmente me estaba cobrando mucho mi trabajo. O sea, obviamente los horarios son, ni se diga, o sea, son Sí, una claro. cosa. O sea, cambiaste completamente tu vida, Sí, básicamente. sí, por hacer noticias, que era mi sueño, y yo estaba súper feliz de haber logrado eso, y estoy súper agradecida con Telemundo, y yo amo ese lugar. O sea, y la gente que trabaja ahí es una gente de otro mundo maravillosa. Pero llegó en ese momento en el que ya, de alguna u otra forma, mi salud, un poco mental, ya Mental. no podía dormir porque, ¿sabes? Me sentía culpable. Yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que yo ayer estaba en la frontera de Cúcuta de Colombia con Venezuela viendo cómo los venezolanos tenían que dormir en la calle porque no los dejaban pasar de vuelta a su país, mientras yo iba en un carro hacia el aeropuerto a regresarme a mi vida normal? Entonces Claro. eso fue un poco una batalla emocional que después me llevó a otras cosas que después dije, no, ya, o sea, yo tengo que, ¿cómo se dice aquí? Pensar primero en ti. No solamente eso, sino pararme un momento, o sea, alejarme, echar para atrás un momento y analizar un poco qué es lo que necesito hacer para yo estar bien y hacer lo mejor que yo pueda hacer en cualquier profesión, en cualquier trabajo en el que esté, sea en Telemundo o en otra parte. Y eso fue lo que pasó y eso fue lo que decidí. Casualmente me encuentro con una persona que yo había conocido en la universidad que me menciona sobre un trabajo que no tiene nada que ver con periodismo en una universidad. Y yo casualmente había pensado, bueno, y si busco un trabajo en una universidad, a ver si me ayudan a pagar mi maestría, porque yo quería hacer una maestría. Y yo dije, esto es. Claro. O sea, esto me va a ayudar a hacer mi maestría, a seguir un poco adelante. Yo nunca he dicho, no voy a regresar al periodismo tampoco. Y todavía digo que soy periodista porque Porque bien. ejerciste eso. Y yo creo que es parte de mi vocación, o sea, uno sabe a veces, o la mayoría del tiempo, cuando pasas por ese tipo de experiencias, uno sabe que uno vino a este planeta a ser un ser humano, a contar historias, o a comunicar, o a hacer ese tipo de cosas. Entonces tomé esa decisión y me fui de Telemundo, y ahora estoy haciendo relaciones públicas para una universidad donde estoy haciendo mi maestría también. O sea, lograste lo que querías. Pero igual todo eso, o sea, vas bien, vas por el camino correcto. Pero, Uno espera que sí. Ojalá que sí. exacto. Pero yo creo que también, o sea, tú y yo coincidimos mucho en que los cambios y así como tan rápidos te causan un cierto tipo de, no, te afectan. Entonces yo, por ejemplo, cuando hay un cambio muy brutal en mi vida, recurro a cierto tipo de, no meditación, pero sí como más conectarme conmigo misma, o sea, decir, ok, ¿qué es lo que me está afectando? ¿En qué busco apoyo? Entonces creo que, o sea, quería llegar a eso contigo porque
has cambiado mucho en estos años y a qué, o sea, como que a qué acudiste, porque yo sé que tú tienes un montón de información de tipo de self-care. Sí, yo cuando regresé de Cúcuta, como te digo, me pegó muchísimo porque yo creo que ese tipo de historias nos pegan mucho a nivel personal. Hay que recordar que los periodistas somos seres humanos y crecemos y nos desarrollamos con ciertas conexiones a cosas específicas. Por ejemplo, Venezuela para mí es un tema Delicado. sencillo. Exacto, como lo sería México para un periodista mexicano que creció y se desarrolló en México, ¿no? Pero cuando regresé de Cúcuta me pegó mucho eso de regresar a mi vida normal mientras yo estoy segurísima porque lo vi, las cosas por lo que pasan o por las que pasan los venezolanos en la frontera, por ejemplo, o en otros países. Entonces, comencé a buscar ayuda de profesionales, de psicólogos, de guías espirituales. Yo crecí católica, como tú, pero no solamente iba a la iglesia católica como buscando refugio, sino también a especialistas de otras áreas, que, ¿sabes? A veces uno crece con digo yo, como con ciertos límites de, ok, eres católica, entonces, ¿sabes? Solamente vas a la iglesia católica, pero en realidad, otra de las cosas que me dejó Telemundo en mi trabajo como periodista es abrir un poco más la mente en que ciertas cosas no son definitivas, no Claro. son así, tal cual, porque sí. Y la verdad de cada quien depende de donde la busques. Entonces yo la busqué en donde me llamaba la atención. Iba a psicólogos, escuchaba podcasts, escribía cosas en mi cuadernito al que siempre te hablo. Iba a la iglesia, iba a misa y después iba a que mi amiga me leyera la carta astral, o sea. Ay, el Pero perrito. Ajá. y aprendí mucho de todas las cosas, pero sobre todo hay dos cosas que aprendí que mantengo siempre presentes. Y una es que yo, también siempre me lo dice mi papá, es que yo no busco la felicidad. O sea, como esta cosa sola que existe, que uno trabaja para buscarla. Claro. Y al final, perdón que te interrumpa, pero es que al final uno no sabe cuál es la felicidad, porque, por ejemplo, uno puede creer desde, o sea, escuchándote, dices, bueno, pero ella fue al mundial, fue a lo de Cúcuta, tiene un tema profesional bastante amplio y bastante chévere, pero capaz no está del todo feliz. Entonces, ¿qué es la felicidad? O sea, no sabemos cuándo la vamos a tener, porque siempre vamos a querer más. Exacto, entonces lo que hago es buscar momentos felices, o sea, buscar Claro. hacer cosas que me hacen sentir tranquila, que me hacen sentir cómoda conmigo misma y con mi ambiente, y en vez de buscar la felicidad, lo que hago es buscar la tranquilidad. Y esa tranquilidad es lo que me ha dado todas las decisiones que he tomado, aunque a veces he hecho para atrás y miro hacia atrás y digo, ay, qué loca, ¿cómo tomé esa decisión? Pero entonces veo dónde estoy, practico el mindfulness. Eso, no, eso, o sea, no sé si es síntoma de vejez, pero es algo que, por ejemplo, cuando nosotras nos conocemos desde hace, no sé, 15 años, y yo echo para atrás y digo, hace 10 años, y le digo a Genis, mira, nosotras ahora estamos en un tema de que tenemos conversaciones durante 2 horas fijas de cómo mejorar, qué escuchas tú, qué escucho yo escucho el retrovisor, que es una especie de podcast como terapia, y Genis escucha, ¿cómo que se llama? El de las mexicanas. Se regalan dudas. Se regalan dudas. Entonces al fin y al cabo, son como cosas externas que buscamos como para encontrarnos a nosotras mismas, como decir, bueno, esta persona la está pasando igual, peor o mejor que yo, voy a aprender esto de esta persona. Entonces, o sea, eso no sé si es vejez o qué. Pues, yo creo que es lo que estábamos hablando el otro día, que quizás es un poquito como que la moda de que los millennials queremos ser un poco más, ¿cómo se dice? Como cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar de todo el mundo a nuestro alrededor, ¿no? Suena un poco hippie, pero en realidad es así. O sea,
si uno cuida de sí mismo, entonces es mejor lo que yo te doy a ti y a mi familia y a todos los que me rodean. Entonces, aunque sea un poco de moda ahorita, que me parece una moda espectacular. Sí, buenísima, obvio. todo También el mundo está en armonía. yo creo que, no, yo también creo que influye en que o sea, nuestra sociedad o la gente de nuestra edad quiere todo como para allá. O sea, lo que hablaba con Ana, que también le invité para acá, y con Daniela. Yo quiero ya un carro, una casa, un perro, me quiero casar, quiero tener 30 hijos, quiero ser exitosa, tener millones de dólares. Entonces, claro, como no lo podemos tener, creo que buscamos herramientas para aceptar y decir, cálmate, cálmate, que todavía no es el momento. Sí, sabes que eso hace poco me uní a un grupo de estudio de la universidad sobre el mindfulness. Entonces leemos un libro y en estos días estaban hablando de que cuando sentimos que se nos presenta un obstáculo que nos pone como de mal humor, como que qué horrible, todo mal, cuando tú me dices todo mal, amiga, ¿sabes? A veces la solución, o para algunos la solución es cambiar el instrumento con el que vemos lo que nos está pasando. Entonces, si yo lo veo con un instrumento, con mi instrumento, y tú lo ves con tu instrumento, de repente el resultado de lo que estamos viendo es completamente diferente. O sea, para ti de repente es un obstáculo, pero para mí de repente es una oportunidad, o viceversa. Claro. Lo que también quiere decir que mi verdad está bien, pero quizás no es la misma que la tuya, y también está bien, o sea, no hay nada de malo con eso. Entonces es un poco eso, o sea, entender que si no lo tengo ahorita es porque el proceso es así, es confiar en yo siempre digo esto y me encanta, es confiar en la buena intención del proceso. Exacto. Sé que es muy difícil, pero... Es difícil porque, claro, a veces, por ejemplo, esta semana me pasó que yo te escribí y te dije, mira, estoy mal, o sea, no quiero hablar, no me siento bien, estoy mal. Entonces a veces uno dice, ¿será que por esto me está pasando lo que está pasando? O sea, ¿será que por algo tú fuiste a Rusia? ¿Será que por algo pasa esto? Es fuerte pensarlo, porque hay veces que, como te digo, estoy mal y digo, ajá, pero ¿por qué me lo estoy pasando yo ahora en este momento cuando estaba bien hace una semana? Pero lo bueno de eso, Vania, es que uno se da cuenta que algo, por lo menos ya te das cuenta de que algo mal está pasando. Pero en vez de preguntarte por qué, pregúntate para qué. O sea, ¿cuál es la oportunidad que tengo en este momento? Yo obviamente en ese instante es muy difícil ser positivo y no sé qué, y buscar el objetivo, no sé qué. Pero o sea, te ahorras más energía y canalizas tu energía de una manera que te va a ayudar a ti más ¿sabes? De ver otras cosas que no sean la oportunidad dentro de ese obstáculo, ¿no? No sé. Sí. No entremos en el foso, por favor. No, me fui. El podcast se convirtió en un podcast de 2 horas. No, pero es eso, o sea, está chévere decirlo porque, no sé, yo gracias a que, no sé si entré en un foso, pero pasé por un momento que dije, mira, yo necesito pasar por un proceso creativo y saco el podcast, que es sin pena alguna. Entonces, capaz, este cambio de trabajo que ya comentaste, te funciona para hacer la maestría y esta maestría te funciona para el trabajo, no sé, en la Casa Blanca con Donald Trump. ¿Quién sabe? Quizás sí, quizás no. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Sabes qué? En estos días también me ha tocado, dentro de la cuarentena, abrir mi propia compañía como de comunicaciones. Entonces ya tengo mi propia compañía, que todavía no tiene Instagram ni nada, así que no puedo decir nada todavía. Es cierto, porque te estás reinventando la famosa palabra que utiliza siempre Erika de la Vega, pero es que es así. O sea, fíjense, todo lo que ha hecho Genis y está haciendo ahorita su empresita de comunicaciones. Continúa. Y pues son los momentos en los que uno se siente más incómodo, por lo menos yo viendo hacia atrás, en los momentos en los que más me sentí incómoda, como por ejemplo cuando tuve que ser blogger en Rusia. Necesito que seas influencer, y yo, ¿what? O sea, ya literalmente, va. O sea, para los que no sepan, Genis cuando fue al mundial, ya dijimos que fue como 400,000 veces, pero ella
ella tenía básicamente una cámara así tipo influencer y grababa, bueno, aquí estamos hoy en el partido de, no sé, México contra Chile. ¡Woo! ¿Sabes? Esa no es Genis. Muerta de la pena, yo muerta de la pena. Pero bueno, era lo que necesitaban en ese momento para la compañía y yo feliz, la Un verdad. aprendizaje. Exacto, Te aprendí diste mucho. cuenta que fuiste capaz. Igual es eso, o sea, yo creo que adaptarse a cada situación, sacas el aprendizaje de eso, de lo más mínimo. Sí, los momentos más incómodos siempre han sido los momentos en los que más he crecido. Por ejemplo, en mi experiencia, en lo que me ha tocado hacer. Exacto. Bueno, a mí me encantaría que esto dure 30.000 horas, pero ya es momento de despedirnos y seguramente habrá un segundo capítulo contigo porque tenemos demasiada tela que cortar. Y seguro duraría 30.000 horas si no lo paráramos en este momento. Exacto. Gracias, querida, por aceptar esta invitación y bueno, sin pena alguna. Gracias por invitarme, te quiero mucho. Yo también. Bye.